Hola, muy buen día a todos. El día de hoy aprenderemos qué es un mol. Primero vamos a definir qué es un mol, porque si te han dejado esta tarea necesitas entregar en tu libreta un apunte que diga su definición. Bien, de acuerdo a la definición que se tiene marcada para mol, el mol es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia en el Sistema Internacional de Unidades. Es el resultado de expresar la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un compuesto en gramos. Como vemos en esta tabla que tiene algunas de las magnitudes del sistema internacional, aquí tenemos la magnitud cantidad de sustancia, la cual recibe el nombre de mol, que es lo que estamos viendo nosotros, y se simboliza con las mismas letras, es decir, mol. Otra definición es que el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales. Estas entidades elementales son átomos, moléculas, iones, electrones, radicales o cualquier otra partícula específicos de una sustancia. Y estas están en 12 gramos de carbono 12. Una vez que lees esta definición, no es muy fácil entender lo que quiere decir. Lo que esto quiere decir es que un mol es la cantidad de partículas que hay en 12 gramos de carbono 12. Esto es como una estandarización de una medida. Esta estandarización la podemos comparar con la medida del kilogramo. El kilogramo es una medida basada en un cuerpo que tiene una masa específica. Esa masa específica se utiliza como unidad de medida para otras masas. Es decir, se utiliza un solo cuerpo que tiene una masa específica para utilizarlo como estándar de medida. Bien, ahora vamos a ver qué es el mol de una manera mucho más práctica para resolver los ejercicios de química. El mol básicamente va a ser un número, y por eso pongo este ejemplo. Pi es un símbolo que equivale a 3.1416 en su forma redondeada, y el mol igual es un símbolo, solo que, como vimos en la tablita del Sistema Internacional de Unidades, se utiliza el símbolo de la misma manera en la cual se lee mol. Pero mol sigue siendo un símbolo, esto de aquí. Y entonces el mol es un número que equivale a 6.022 por 10 a la 23. Por eso lo comparé con pi, para que podamos entender que es un valor estándar de medida. Entonces espero que hasta aquí haya quedado claro que el mol va a ser un número, nada más, es un número. Y este valor de mol, que es de 6.022 por 10 a la 23, es una constante, y esta constante recibe el nombre de constante de Avogadro, que podríamos explicar un poco más sobre esta constante o el número de Avogadro, pero nos estamos enfocando únicamente en entender el mol, así que vamos a continuar con ese tema. Entonces el mol se puede utilizar como medida tanto en masa atómica como en masa molecular, y la masa atómica y la masa molecular no son iguales. La masa atómica es la masa de un elemento. Por ejemplo, aquí tenemos al hidrógeno, que tendría una masa atómica de 1.00794. Así se llama masa atómica. La masa atómica es la masa que tiene un elemento. Por eso es importante aprender a diferenciar la masa atómica y la masa molecular. La masa atómica es de un solo elemento y la masa molecular es cuando hay una combinación de ciertos elementos que forman una molécula. Las unidades de masa atómica es esta que tenemos aquí. Es unidad de masa atómica, pero lo que hicieron los químicos para poder manejar o hacer cálculos fue un mol de una sustancia es una cantidad equivalente a la que representa su masa atómica en unidades de masa atómica expresada en gramos. Entonces esto está diciendo que vamos a tener un mol y gramos. Entonces esto de aquí va a ser equivalente a gramos. Entonces serían 1.00794 gramos en una mol de hidrógeno. Es por eso que en algunas tablas periódicas o cuando estamos obteniendo la masa molecular para algunos ciertos cálculos, las unidades que manejamos son gramos mol. Y aquí estamos entendiendo por qué se manejan gramos mol, porque puedes verlos en algunas tablas periódicas que se maneja como UMA, unidades de masa atómica, y otras que lo tienen como gramos por mol. Bien, ahora que ya sabemos que el valor de la masa atómica del hidrógeno es equivalente a gramos por mol, podemos decir lo siguiente. En 1.00794 gramos, que tenemos aquí esta unidad, por eso la estamos leyendo así, gramos de hidrógeno, vamos a tener un mol de hidrógeno, como nos está diciendo esto de aquí. 1.00794 gramos van a estar en una mol, y entonces una mol es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 partículas, porque como es un elemento debe de tener partículas, y como vemos estas partículas pueden ser iones, protones, electrones, todo lo que está componiendo a nuestro elemento de hidrógeno.
Y como habíamos dicho, el mol se utiliza tanto como para masa atómica, es decir, la masa de un elemento, como para masa molecular. Y como su nombre lo dice, masa molecular, la masa es de una molécula. Para que sea una molécula necesitas más de un elemento, es decir, tener un compuesto. Y para ejemplificar esto vamos a utilizar el agua. La fórmula química del agua es H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bien, entonces lo que vamos a hacer es obtener la masa molecular de una molécula de agua. Sabemos que la masa atómica del hidrógeno es de 1.00794, pero como tenemos dos átomos de hidrógeno, tenemos que multiplicar este valor por 2, lo que nos da como resultado 2.01588. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno, solo tenemos un átomo de oxígeno, tiene una masa atómica de 15.9994. Y lo que vamos a hacer es sumar las masas atómicas para obtener una masa molecular. Al realizar la suma tenemos que el agua tiene una masa molecular de 18.01528 gramos por mol, porque estas son las unidades de la masa molecular. Como habíamos visto anteriormente, podríamos también manejarlo como unidades de masa atómica, pero son equivalentes a los gramos por mol. Esto quiere decir que los 18.01528 gramos de agua es una mol de agua, como lo vemos aquí, por sus unidades, gramos por mol. Quiere decir que 18.01528 gramos son una mol de agua. Y esto quiere decir, de acuerdo al valor de mol, porque veíamos que el mol es un número. Entonces, si tenemos un mol de moléculas de agua como lo tenemos aquí, y el mol es un número que vale 6.022 por 10 a la 23, tendríamos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante, porque como el mol es un número, lo podemos manejar de diferentes formas. Un mol de cualquier compuesto contiene siempre una cantidad de moléculas igual al número de Avogadro, es decir, 6.022 por 10 a la 23, y se utiliza mucho para efectuar los cálculos químicos. Entonces aquí nuestro compuesto es el agua y tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas del mismo compuesto que es agua. Pero aquí estamos viendo algo muy importante. Siempre y cuando tengas un mol de cualquier sustancia, ya sea carbonato de calcio, óxido de sodio, cloruro de sodio, ácido clorhídrico, mientras tengas un mol de ese compuesto o de esa sustancia, va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de esa misma sustancia. Bien, espero que hasta ahorita haya ido quedando claro desde la definición de mol, que mol es un número, cuánto vale un mol y cómo se utiliza un mol para calcular la masa atómica y la masa molecular, y cómo se transforma de unidades de masa atómica a moles, porque es muy importante para realizar cálculos en química. Ahora vamos a ver un ejemplo de una reacción química trabajando la misma molécula de agua. Bien, la relación en moles de moléculas de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, que es la reacción que vamos a ver aquí, también viene dada por los coeficientes estequiométricos. Sabemos que una ecuación química siempre debe de balancearse, y aquí como el oxígeno y el hidrógeno son diatómicos, es decir, tenemos dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, necesitamos balancear la ecuación. Y para poderla balancear ponemos los coeficientes. Ponemos un número 2 antes de el hidrógeno y un número 2 antes de la molécula de agua que se forma como producto. Y los coeficientes nos indican el número de moles de moléculas, porque aunque no tenga aquí un coeficiente, sabemos que cuando se coloca un coeficiente significa que hay un número 1. Entonces, aunque no tenga coeficiente, quiere decir que hay una mol de la molécula o de la sustancia que esté en esa reacción. Entonces aquí tenemos 2 moles de moléculas de hidrógeno, aquí tenemos 1 mol de oxígeno, aquí tenemos 2 moles de molécula de agua. ¿Y cómo se leería esta reacción? 2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para dar 2 moles de moléculas de agua. Espero que haya quedado claro qué es un mol y cómo se utiliza en las reacciones químicas, porque los moles se utilizan básicamente en las reacciones químicas. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad este tema haya quedado claro. A partir de ahora, cuando te pregunten qué es un mol o qué es el mol es un número que vale 6.0022 por 10 a la 23 partículas, o el mol es equivalente al número de Avogadro. Y así como hemos terminado con la explicación del día de hoy.
Nos vemos en el siguiente video.